Atlético Nacional se convirtió en el campeón de la Liga Betplay 2024 segundo semestre, venciendo 2 goles por 0 al Deportes Tolima, 3 goles a 1 en el global de esta final de la Liga Betplay. Hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo ese post partido de la final de esta Liga Betplay 2024 segundo semestre. Bueno, Diego, tenemos campeón de doblete, ¿no? Campeón de Copa, venciendo a su rival histórico en el fútbol profesional colombiano de este Atlético Nacional. Y además venciendo al Deportes Tolima, tanto en la ida y vuelta, llevándole primero un 1-1 y después un 2-0 en este partido de vuelta en el Atanasio Girardot. Muy superior Atlético Nacional. Tuvo sus tramos, Deportes Tolima, pero ya lo vamos a estar hablando más adelante de lo que tuvo Tolima para poder hacer daño, de lo que desperdició sobre todo y de los errores que tuvo. Pero además hay que decir, Diego, y sin duda, es que fue muy superior Atlético Nacional en esta llave de la final, tanto en la ida como en la vuelta, porque hubo planteamientos muy acertados por parte del técnico Efraín Juárez dentro digamos que de lo esperado, de esa dirección de campo que uno esperaba de un técnico de el mejor equipo de la historia del fútbol profesional colombiano. Pero bueno, entremos en materia a hablar de la final. ¿Cómo vio usted la final? ¿Cómo la vivió? Eh, Comentarios a hacer sobre todo en el aspecto táctico de lo que llevó a Atlético Nacional ser tan superior como lo fue en ese partido, porque no lo fue solo en el primer tiempo en la parte ofensiva, sino que en el segundo tiempo siendo muy sólido en la parte defensiva, no sufrió grandes, digamos que situaciones de riesgo y que cuando las tuvo, siempre estuvo Espina ahí para apagar incendios. Creo que durante toda la serie sí fue primero merecido el campeonato, el título de Atlético Nacional, sobre todo por lo que hizo en la final, creo que fue dominador y durante los 180 minutos que duró la serie fueron pocos los tramos en los que verdaderamente sufrió o en los que verdaderamente se vio superado por el Tolima. Hay una cierta similitud de lo que fue el partido de ida con lo que fue el partido de vuelta. Creo que en el primer tiempo, al igual, tanto en la ida como en la vuelta, Atlético Nacional en principio se sintió muy cómodo dentro del planteamiento. En el partido de ida, en un partido mucho más físico y directo. En este segundo partido, en la vuelta, aprovechando mucho las pérdidas de balón que podía llegar a tener el Tolima, aprovechando mucho ese sector derecho en ataque izquierdo defensivo del Tolima, donde sufrió mucho Marlon Torres por los espacios y por la vía libre que había tenido o que dejaba Germán Hurtado a espalda suya, aprovechando mucho a partir de la velocidad de Román y de Marín Inestrosa, del desequilibrio y de eso que ya conocemos que ha hecho Atlético Nacional y que ha hecho esa parte, esa banda derecha, la más fuerte de su ataque. Y porque también veo similitud, porque creo que el Tolima en el segundo tiempo, tanto en la ida como en la vuelta, tuvo ocasiones, en la ida las aprovechó, por lo menos para empatar, y en la vuelta no la aprovechó. Y creo que también ahí se explica un poco el título que ha conseguido Atlético Nacional. Atlético Nacional hizo lo que tenía que hacer, fue un equipo bastante claro en sus formas, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Vuelvo digo, creo que no sufrió en demasía. Creo que cuando David Ospina tuvo que ser llamado, lo hizo bastante bien. Cuando Tecillo tuvo que, digamos que agrandar un poco su figura en el área, lo hizo. Entonces creo que al final de cuentas, creo que fue un justo vencedor por todo lo que hizo, por lo cómodo que se sintió, sobre todo, y por lo fácil que controló al Tolima durante los 180 minutos. Sí, hablemos un poquito de las claves, Diego, y es que primero vimos a un Deportes Tolima con un cambio de sistema, ¿no? Una línea de tres en el fondo, que creo que lo que buscaba era solventar un poco, ser un poco más sólido en la parte defensiva y poder cubrir mejor el ancho del campo, sobre todo en esa última línea defensiva del Deportes Tolima. Creo que era lo que buscaba un poco David González para poder emparejar esas proyecciones que hacen los laterales de Atlético Nacional.
Llega el gol de Morelos, de una intervención bestial, una vez más de Román, como un delantero prácticamente, y David González no desarticula esa línea de tres. Y no desarticula porque es que, eh, y lo hablo desde el primer tiempo, Deportes Tolima estaba teniendo muchísimos fallos dentro de esa pues, salida de balón. Entonces tenía pérdidas con ese doble cinco, que estaban Rovira, que estaban Nieto. A Guzmán se le veía a veces muy aislado por el sector izquierdo, siendo como una alternativa para alejarse de ese carril central que lo tenía muy bien poblado Atlético Nacional. Y le estaba sobrando un jugador dentro de esa línea defensiva, de esa línea de tres, porque no estaban, digamos que, conduciendo y atrayendo marcas los centrales de Deportes Tolima. Entonces, facilitaba totalmente el trabajo defensivo de Atlético Nacional, lo que generaba que digamos que el recorrido de la pelota siempre fuera en pro de la parte defensiva del rival y no de la parte ofensiva propia del equipo. Entonces, cuando no había movilidad, inclusive el equipo se veía bastante rígido, bastante tosco. Si no era por una intervención de Guzmán, el equipo no veía alternativas distintas para poder romper ese bloque de Atlético Nacional. Inclusive encontraban muy rara vez en ese primer tiempo a jugadores como Rosales o jugadores como Hurtado para poder encontrarlos en ventaja en la parte de las bandas, ¿no? Digamos que acumular un poco de jugadores en el centro del campo, como jugadores como Gil, como Guzmán, como Castro, Sumelia Nieto, para poderle después liberarle las bandas a ese tipo de jugadores. Nunca llegó a hacerlo, al menos en el primer tiempo. En el segundo tiempo cambió un poco las figuras o las piezas de quienes iban a estar en esa parte de la banda. Llegó y aisló más a Castro dentro de ese rol para ser mucho más profundo y mucho más pulsante, sobre todo en el sector izquierdo. Y ahí tuvo mayores alternativas el Deportes Tolima. Pero de resto, creo que no desarticular esa línea de tres le costó al Deportes Tolima, sobre todo frente a un rival que se había cerrado. Y segundo, que ataca muy bien las bandas. Entonces, al tener jugadores como a Rosales y como Hurtado totalmente proyectados y buscando profundizar dentro de esa circulación de pelota, creo que el equipo se veía muy partido ante alguna pérdida que sucedía en la mitad de la cancha y ahí era letal. Atlético Nacional con Cardona, con Morelos, con Inestrosa, con Sarmiento, inclusive con los mismos laterales, que cada pérdida que hacía Atlético Nacional era una opción de gol perdón, cada pérdida que hacía Deportes Tolima era una opción de gol para Atlético Nacional, Diego. Sí, y digamos que hay una cuestión que digamos que también, por ejemplo, le pasó a América de Cali, que también jugó con una línea de tres en el partido de ida en el Atanasio, es que a veces, digamos que cuando no saltaba, no había uno de los centrales que saltaba, tenía la facilidad, ya sea Edwin Cardona o Morelos, de aparecer a los costados o a la espalda de esa línea de mediocampistas y tenía ciertos espacios para poder explotarlos y aprovecharlos y tratar de verticalizar con mucha facilidad para luego ya sea alargar por los costados y sobre todo con la aparición, por ejemplo, de Román llegando al espacio y aprovechando por ahí una situación de 1 versus 1 de Marino y Néstor. Entonces también creo que el tener esa línea de tres que por ahí un poco a destiempo, que tenía muchos problemas en cuanto a alargamientos con no solo entre central y lateral o carrilero, sino también entre línea defensiva y línea de volantes, pues había una posibilidad de que ya sea Román apareciendo por dentro, ya sea el mismo Cardona recibiendo por dentro, el mismo Alfredo Morelos tenía, digamos que, un contexto y una situación mucho más fácil en cuanto a tiempo y espacio para poder hacer daño. Y es que creo que la mayoría de ataque o el mayor peligro que pudo ejercer Atlético Nacional fue sobre esa banda, porque creo que incluso a mí no me da la sensación de que tanto Angulo como Sarmiento hayan sido realmente protagonistas a nivel ofensivo, porque creo que la verdad le bastó y le sobró con ese tándem de Inestrosa Román, que creo que es una de las cosas
que mejor ha podido estimular y que mejor ha podido llegar a trabajar. Creo que un equipo se crea o digamos que un equipo puede llegar a lucir bastante bien en ataque cuando se crean esas pequeñas sociedades y creo que en este caso con Román y Mistroza lo tiene bastante bien hecho Juárez. Creo que es un trabajo de elogiar por parte del técnico mexicano porque es una pareja, un tándem que condiciona mucho a los rivales, ya no solo en la manera de defender, sino también en la manera de atacar, porque lo vimos hoy, un Germán Hurtado muy alto, le permitió a Atlético Nacional hacer y deshacer por esa banda. Y además, con respecto al Tolima, creo que esto ya lo veníamos comentando muchas veces, le faltaba ese punto de profundidad, ese ese jugador que pudiera amenazar, perdón, un poco más a la profundidad, tratar de estirar un poco más esa defensa rival, porque es en ese último cuarto que yo creo que le falta mucho Ujú. más al Tolima, mucha más presencia, incluso a veces que Guzmán recibía un poco lejano. Creo que a veces faltaba que Guzmán estuviera un poco más cerca del área para poder, o del último cuarto, para poder tener algún pase creativo que lograra romper esa última línea de Atlético Nacional, un Atlético Nacional que yo lo mencioné también, creo que se siente bastante bien defendiendo en su campo y sobre todo en esos últimos dos cuartos. Sí, de hecho, iba a mencionar eso del último tercio, y era la falta también de presencia o de amenaza de jugadores de segunda línea. No hubo por parte de Deportes Tolima, porque movilidad hubo por parte de Gil. Es decir, fue un jugador que no tiene esa presencia de área, pero sí tiene la movilidad para arrastrar o atacar espacios. De hecho, la última jugada o penúltima jugada que tuvo el Deportes Tolima provino fue de un lanzamiento en largo a espalda de esa línea defensiva de Atlético Nacional, que era una de las causas, nosotros dijimos, de las cuales nosotros decimos que era un punto débil de este Atlético Nacional y era el saber guardar muy bien la parte de la espalda en la línea defensiva. Sufría mucho en ese tipo de acciones Atlético Nacional y que se explotó muy poco por parte del Deportes Tolima. Ahí, en esa acción, tuvo una acción, una aproximación de gol por parte de Gil para el Deportes Tolima, pero que se pudo potenciar mucho más dentro del desarrollo del partido, porque sí veíamos a un Gil cayendo por el sector izquierdo, arrastrando marcas, tratando de sacar de zona a los centrales un poco y liberar carriles o liberar espacios que después otros jugadores pudieran atacar, pero que realmente no lo hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que al tener un jugador de más en la línea defensiva, faltó ese jugador en la parte ofensiva que aprovechara para atacar ese tipo de espacios, para poder cargar mejor el área, que lo cargó mejor ya en el segundo tiempo con la entrada de Ramírez. ¿No? Tuvo mayor acompañamiento, tuvo, digamos que un poquito más de presencia el Deportes Tolima dentro de esas aproximaciones, esas profundizaciones que lograba hacer por el sector izquierdo o de la mano de Guzmán, pero que no eran muy finos, o al menos tuvo acciones para al menos haber empatado. Después del penalti, Ramírez tuvo una acción para poder al menos reducir la ventaja que tenía Atlético Nacional en el marcador. Ahora, yo creo que también tuvo muchos errores en cuanto al tema de finalización, porque tuvo aproximaciones, Diego, pero primero, un penal no se puede patear de esa forma en estas instancias por parte de Guzmán, hay que asegurar sí o sí. O sea, esos penales tenía que asegurarlos porque no garantizaba el empatar, pero sí el reducir la distancia que tenía con Atlético Nacional, además de que el envío anímico, seguramente con ese penal convertido, le daba la opción de que primero o Atlético Nacional reaccionara para salir de ese bloque medio bajo que tenía o que o que el Deportes Tolima empezara a presionar muchísimo mejor dentro de esas acciones ofensivas que estaba realizando y ser mucho más finos en la finalización. Y yo creo que hubo una caída anímica por parte del Tolima después de ese penalti por parte de Guzmán. Aún así, creo que lo mejor que logró hacer Deportes Tolima vino de las botas de Guzmán, porque recuerdo que después de esa acción del penalti,
viene la jugada que le mencionaba de Ramírez en el que se pierde, que hay una profundación, un desdoblamiento de la espalda de Guzmán para un centro de Castro al punto penalti para Ramírez que termina finalizándola muy mal. Pero también hay que darle valor, Diego, al trabajo de Nacional. O sea, primero era un equipo que venía con mm, digamos que con unas ideas de juego muy distintas dentro de sus técnicos anteriores, mucho más, un juego de banda mucho más pronunciado. Si bien es un equipo muy explosivo por los jugadores que tiene, tampoco es un equipo que no le pese jugar a la pelota si lo tiene que hacer. Tiene jugadores muy buenos en el medio campo. Le dio la batuta a Edwin Cardona para liderar ese dote de creatividad en la mitad de la cancha y explotar con los jugadores que tiene, tanto como Sarmiento, Morelos y Marino y Nestroza. Hay un trabajo grandísimo, grandísimo de Efraín Juárez. Creo que es su primer campaña con Atlético Nacional y en el fútbol profesional colombiano y tener ya 2 títulos. Uno, frente a su rival histórico, y dos, teniendo una muy buena final dentro del planteamiento táctico por el técnico mexicano. Sí, y a ver, que es un doblete que en resumidas cuentas lo consigue siendo o controlando, siendo dominador. Yo lo voy a decir siendo dominador, para mí fue dominador en gran parte de las dos finales y lo consigue estando en un nivel bastante bueno a nivel competitivo y además siendo un equipo, vuelvo y digo, como lo hemos mencionado, con las cosas muy claras, incluso esto que venimos diciendo sobre Nacional, que además de ser un equipo que puede llegar a atacar en transiciones ofensivas, también es un equipo que puede llegar a fluir bien en ataque organizado, porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en Bogotá contra Millonarios, tuvo una primera parte donde el equipo fluyó bastante bien, incluso yendo 1-0 debajo del marcador, fluyó bastante bien por dentro y en ataque organizado. Entonces, digamos que es un equipo que ha sabido adaptarse a los contextos, se ha sabido adaptar a los rivales, tiene jugadores para atacar, ya sea despacio o tratando de tener un poco más de jugadas combinativas. Entonces creo que a la final es un gran trabajo de Juárez. La cuestión estaba en el aspecto defensivo, que creo que ahí ambos concordábamos mucho en que a Nacional tenía que haber mejorado un poco, tenía que mejorar a nivel defensivo, sobre todo a espalda de los dos centrales en esas acciones, pero creo que encontró esa manera de poder defender cerca del área y tratar, digamos que, de sufrir un poco menos, valga la redundancia, con respecto a otros partidos que tuvo durante el torneo donde se había sufrido bastante en ese aspecto. Entonces creo que al final, para mí es justísimo la Copa y la Liga para Sí, sí. Atlético Nacional y creo que hay que reconocerle porque lo hemos visto ya desde medios de comunicación cómo le están quitando, le han restado un poco la importancia al trabajo de Juárez, pero creo que hay mucho de esos títulos de la mano, de la pizarra y de cómo ha gestionado este equipo el técnico mexicano. No, y que además potenció dos posiciones de las cuales muchas veces Atlético Nacional destrabó partidos complicados. Estamos hablando de la posición de lateral. La posición de lateral por parte de esa estructura de Atlético Nacional y del técnico Juárez se basaba dentro de la forma de generar sorpresa de sus jugadores más retrasados de una línea defensiva, pero con esa alma ofensiva de atacantes para poder destrabar y generar sorpresa en la parte, en la fase ofensiva del equipo. Ahí empezó a generar relaciones, empezó a generar tándem y obviamente a potenciar y darle movilidad en la parte ofensiva para jugadores como Edwin Cardona, que lo que necesitan es generar, que tengan movilidad por delante para que la creatividad del jugador reluzca y sobre todo la técnica. Entonces, a recalcar que el trabajo que ha hecho el técnico Juárez dentro de Atlético Nacional en tan poco tiempo es totalmente brillante. Hasta acá el video de hoy de este postpartido de la gran final que tuvimos en la Liga Betplay 2024, segundo semestre. Gran campeón y totalmente justo, Diego. El campeonato y el doblete de Atlético Nacional. Creo que es el segundo doblete que hay en la historia del fútbol profesional colombiano. Creo que el primer equipo que lo logró, si la memoria no me falla,
fue Millonarios. Este Atlético Nacional sería el segundo en lograr este hito dentro del fútbol profesional colombiano. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, nuestra cuenta de X como @auntoque_co y obviamente acá en nuestro canal de YouTube como A Un Toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.